still looking at chapter 11, Aún estamos en el capítulo 11 and in verse 3 we are introduced to the two witnesses. y en el versículo 3 se nos introduce a los dos testigos. As we come to these two figures, we must keep in mind the background we've already noted that relates to the witnessing and dying for the faith of the church. Al ver esto debemos tener en cuenta el contexto de dar testimonio y de ser testigo y de que la iglesia debe ser testigo fiel. Because there lies the vital clue to identify the two witnesses. Porque en esto yace, o en eso está la clave principal de la identificación de los dos testigos. Remember, we've already seen in chapter 1 verse 5 and chapter 3 verse 14 that Jesus himself is the faithful and true witness. Recuerden que ya hemos visto en el capítulo 1, versículo 5 y el capítulo 3, versículo 14, que Cristo mismo fue designado como el testigo fiel y verdadero. In chapter 1 verse 9 we have seen that John is a witness. En el 1.9 vimos que Juan mismo es designado como testigo. In chapter 2 verse 10 the highly commended church at Smyrna is urged to be faithful even to death. En 2.10 la iglesia de Esmirna es se le urge a ser fiel incluso hasta el punto de la muerte. In chapter 2 verse 13, in the letter to Pergamum, Antipas is commended for being a faithful witness. En 2.13, en la carta a Pérgamo, Antipas es alabado por ser un testigo fiel. In chapter 6 verse 9, the martyrs are described as being killed because of the word of God and the witness that they had maintained. En 6.9, los mártires son descritos como los que fueron muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que mantuvieron. So we know that the book is full of the idea of witnessing. Así que vemos entonces que el libro está lleno de la idea de dar testimonio. And it's a witness of God's salvation. Y es un testimonio de la salvación de Dios. Whether it is Jesus or God's people who are like Jesus, they are called to witness. Ya sea que Jesús o el pueblo de Dios que es como Jesús, son llamados todos a dar testimonio. So look at chapter 11 verse 3. Vean versículo 3 del capítulo 11. It begins with the word and, Comienza con la palabra y, indicating a direct link with the discussion of the persecution of the church in verse 2. y esto vincula lo que se discute anteriormente sobre la persecución de la iglesia. We're now shown God's people who have been measured for their protection. Se nos mostró al pueblo de Dios que fue medido para su protección. And they are to witness even to the point of death. Y ahora se dice que deben dar testimonio hasta el punto de la muerte. Thus it seems right to understand two witnesses as standing symbolically for the truth of the witness of the church. Por lo que parece correcto entender a los dos testigos como símbolos del testimonio verdadero de la iglesia. The mention of two witnesses probably arises from two different ideas. La mención de dos testigos probablemente surge de dos ideas. For two witnesses were required for truth to be established. Porque, por ejemplo, se requieren dos testigos para que la verdad sea establecida. We see that in Deuteronomy chapter 17, Eso lo vemos en Deuteronomio 17:6 and it is mentioned again in John 8 y se menciona nuevamente en Juan 8 and in Mark 14. y en Marcos 14. Secondly, the church models itself on Christ, who has already been called the faithful and true witness. En segundo lugar, la iglesia sigue el modelo de Cristo que ya ha sido antes llamado el Amén, el testigo fiel y verdadero. True witness involves these two facets, faithfulness and truth.
Testigo verdadero implica estas dos facetas, fidelidad y verdad. That's what we're told is part of Jesus' own faithfulness. Y eso es lo que se nos dice, que es parte de la fidelidad de Jesús. So it may be that the church's witness has two facets. Así que puede ser que el testimonio de la iglesia tenga dos facetas. Or that the church's witness is definite and faithful through the symbol of two. O que el testimonio de la iglesia es definitivo a través del símbolo de la verdad. Say, E on your outline, witnessing by the power of the Spirit. Ahora el punto E en sus notas, en su bosquejo, se llama dar testimonio por el poder del Espíritu Santo. The identification of these witnesses with the suffering church is reinforced by the fact that they are called lampstands in verse 4. La identificación de estos testigos con la iglesia sufriente se refuerza cuando ellos son llamados los candeleros en el versículo 4. Only the church has been called lampstands up to this point. Hasta este momento solo la iglesia se le ha dado este nombre de candeleros. We saw it earlier that the lampstand indicates the church's mission as light to the world. Vimos antes que la iglesia como candeleros indica su misión como luz del mundo. There is no doubt that this is a painful mission. No hay duda de que esta es una misión dolorosa. It is reflected here in the phrase clothed in sackcloth, which is a sign of mourning. It is reflected here in how they are described as vestidos de silicio. Yes, by which verse? Oh, verse Verse 3. 3. Esta misión dolorosa se describe en el versículo 3 al final cuando habla de vestidos de silicio. So, for many, this will be a difficult job to witness, and some will die. Así que para muchos este será un trabajo difícil, el de dar testimonio, y muchos morirán. So they will wear clothes that would be worn in a funeral. Por lo que se les darán vestidos de silicio que serían los usados en un funeral. And yet, the people of God are a beautiful people. And so here they are also called two olive trees. Y aún así, el pueblo de Dios es un pueblo bello, y aquí es llamado los dos olivos. Let me pause on this for a moment. Y permítanme hacer una pausa en esto por un momento. Let me just say that in view of verse 5, have a look at it. Permítanme decirles que en vista de lo que dice el versículo 5, pueden leerlo. Some people think the witnesses refer to a reappearance of Moses and Elijah right before the end. Algunas personas creen que este versículo habla de una reaparición de Moisés y Elías antes del final. This is because fire pours out and consumes people. Y esto lo piensan porque dice que sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Others have suggested the two witnesses refer to the law and prophets, or to the prophets and the apostles. Algunos han sugerido que estos dos testigos se refieren a la ley y los profetas, o a los profetas y los apóstoles. Others have said they refer specifically to the martyrs of the church. Otros han dicho que se refiere específicamente a los mártires de la iglesia. But as I've said, the most natural understanding Pero como he dicho, el entendimiento más natural, given the way the witnesses have been seen up to this point, dado la manera en que se ha hablado del dar testimonio hasta este punto, is to understand the two witnesses as referring to the truthful witness of the church.
Es correcto entender a estos dos testigos como, como la iglesia, como la iglesia como testigo, and as a truthful witness. y con la iglesia como un testigo verdadero. In the Old Testament, Zechariah had a vision which included lampstands and olive trees. En el Antiguo Testamento, Zacarías tuvo una visión que involucraba olivos y candeleros. Have a look at Zechariah chapter 4, Vean Zacarías capítulo 4, verse 6. versículo 6. Actually, let's read a little more than that. Read from verse 1 to 6, please. Vamos a leer Zacarías 4, del 1 al 6. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y juntó a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Thank you. The lampstand represented the temple, which, as we've seen in the Christian era, stands for Jesus and his people, the church. El candelabro aquí representaba al templo, que como hemos visto en la era cristiana representa a Jesús y su pueblo. In Zechariah, the olive trees provided the supply of oil for the lampstands to the temple. En Zacarías, los olivos proporcionaban el aceite para los candelabros o candeleros del templo. But Zechariah tells us more, Pero Zacarías nos dice más, because when the angel is asked about the olive trees, porque cuando al ángel se le pregunta acerca de los olivos, he is told, this is the word of the Lord. él se le pregunta, él responde y dice, esta es la palabra del Señor. Just read that verse, Okay, well, which is verse 46. el ángel le responde lo siguiente en el versículo 6. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. So what John sees, therefore, is a reminder of how God gives power to his church. Así que lo que Juan ve, por lo tanto, es un recordatorio de cómo Dios da poder a su iglesia. The olive trees represent the work of the Holy Spirit in the church. Los olivos representan la obra del Espíritu Santo en la iglesia, Just as Zechariah had been told all those years before, tal cual como a Zacarías se le había dicho años antes. it is the Holy Spirit who will enable God's people to carry out their calling. Es el Espíritu Santo quien capacitará al pueblo de Dios para llevar a cabo su llamado. Now, I'm encouraged by what happens in Zechariah. Ahora, me anima lo que ocurre en Zacarías. Zechariah sees this vision Zacarías ve esta visión and he says, what on earth is this? y él dice, ¿qué es esto? And he doesn't understand what he sees. Él no entiende lo que está viendo. So the Lord explains it to him. Así que el Señor se lo explica. The olive trees are about God providing his Holy Spirit for power. Los olivos significan la provisión de Dios, de su Espíritu Santo, para dar poder. When it's explained, it's an easy image. Cuando se explica, entonces se vuelve una imagen sencilla. Lights require oil, La luz necesita aceite, and the best oil was olive oil. y el mejor aceite era el aceite de olivo. So if we as witnesses need light,
and power for the light, Así que si nosotros como testigos necesitamos la luz y el poder para tener la luz, then we go back to Zechariah where God says, "It is by my power and by my spirit." entonces debemos ir a Zacarías donde Dios dice, es con mi espíritu. It is by my spirit and my power, not by your power. Es decir, es con mi poder, no con tu poder. So, why do we need an explanation in John chapter 11, in Revelation chapter 11? Ahora, entonces, ¿por qué necesitamos una explicación en Apocalipsis 11? Because we've already got it in Zechariah. La explicación ya la tenemos en Zacarías. The problem is the modern church doesn't know Zechariah. El problema es que la iglesia moderna no conoce el libro de Zacarías. Once again, there is nothing new in the book of Revelation. Nuevamente, como les dije, no hay nada nuevo en el libro de Apocalipsis. So, the olive trees represent the work of the Holy Spirit in the church. Ahora, los olivos entonces representan la obra del Espíritu Santo en la iglesia. The Holy Spirit enables the witness to carry on. El Espíritu Santo capacita a los testigos para que lleven a cabo su obra. And then verse 5, point F, the fire of God's word. Y en el versículo 5, que es el punto F, nos habla del fuego de la palabra de Dios. It says this, if anyone tries to harm them, they are protected, for fire comes from their mouths and devours their enemies. Versículo 5 dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Elijah had power to shut up the sky, verse 6, so it didn't rain for 3 years. El versículo 6 se nos dice que tienen poder para cerrar al cielo, así que no había llovido por 3 años. Moses has the power to turn the water into blood. Y eso correspondería a Elías, y Moisés tiene el poder para convertir las aguas en sangre. And he has the power to bring the plagues, which are talked about here at the end of verse 6. Y también tiene el poder para herir la tierra con plaga. Now, of course, both of them proclaimed the word of God given to them by the Lord. Ahora, por supuesto, ambos proclaman la palabra de Dios que les ha sido dada por el Señor. And it was by his power, the power of his spirit, that the fire and the plagues came. Y fue por su poder, por el poder del Espíritu, que el fuego y las plagas pudieron ser efectivos. And so what John is seeing in his vision is that this is true even for this age. Así que lo que Juan está viendo en esta visión es que esto es cierto incluso para esta era. So we come to 11:7. Así llegamos al versículo 7. And G, the 2 witnesses are killed. El punto G, los 2 testigos son muertos. There will come a time when Christians have accomplished their witness. What it says here is when they have finished their testimony. Vendrá un tiempo cuando los cristianos hayan acabado con sus testimonios. Lo dice aquí el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio. We're reminded of those mentioned in chapter 6, verse 9 to 11, who have already died for the faith. Se nos recuerda aquí a los que ya han muerto en el capítulo 6 por la fe. But they were told that the time would come when the number of their fellow servants who were to be killed was completed. Pero se recuerdan, a ellos se les dijo que debían esperar hasta que se cumpliese el número de los que morirían como ellos. So now in verses 7 to 10, we hear how the beast attacks God's people and kills them. Así que ahora, en los versículos del 7 al 10, aprendemos cómo la bestia los ataca. So let's read verses 7 to 12 just so we're really clear what is being said here.
Vamos a leer los versículos del 7 al 10 para tener claro lo que se está diciendo. Del versículos del 7 al 12, para tener claro lo que se está diciendo. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. So John draws on Daniel again. Aquí nuevamente Juan toma de Daniel. We are introduced to a figure called the beast, Se nos introduce a una figura llamada la bestia, which we hear much more of in Revelation 13 and 17. de la cual aprendemos más en Apocalipsis 13 y 17. We've already seen in chapter 9 that the abyss is the place where all Satan's forces are kept. Ya aprendimos en capítulos anteriores que la bestia es el lugar donde están, que el abismo es el lugar donde están todas las fuerzas satánicas. So the question now arises, Así que ahora surge la pregunta: does John now describe a specific event towards the end of this age before Christ returns? Does John describe now a specific event towards the end of this age just before Christ returns? ¿Está describiendo Juan un evento específico al final de esta era antes de la venida de Cristo? Or is it something that has already happened or that continues to happen? ¿O es algo que ya ha pasado y que continúa pasando? I think that John is still talking here about the experience of the church and the people of God on this earth. Yo creo que Juan aquí todavía está hablando sobre la experiencia de la iglesia y el pueblo de Dios en esta tierra. Note that John says the beast comes up. Observen que Juan dice que la bestia sube. This is not something future, it is in the present. Esto no es algo en el futuro, sino en el presente. It also seems to be an appearance that is ongoing. También parece que es algo que es constante. One commentator puts it like this: it is a permanent aspect of his character. Un comentarista lo expresó de esta manera: es un aspecto permanente de su carácter, That the beast continues to come forth from the abyss. el que la bestia continúe subiendo del abismo. As we shall see in a moment, the experiences being described are very much the experience of the church. Como veremos en un momento, las experiencias descritas aquí son como la experiencia de la iglesia en todas las épocas. In Daniel 7, 4 great beasts arise, and they represent the kingdoms that have fought against God's people. En Daniel 7, 4 bestias suben que representan los reinos que pelean contra el pueblo de Dios. But the 4th beast is described as the most awful, and we read that it crushed and devoured its victims. Pero la cuarta bestia es descrita como la más terrible y se dice que es aplastada y devorada, que esta aplasta y devora a sus víctimas. And then we read in Daniel 7 verse 25, Y luego leemos en Daniel 7:25, the saints will be handed over to him for a time, times, and half a time. Daniel 7:25 dice que los santos serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. And that seems to be exactly what John is describing in Revelation 11.
Y eso parece ser exactamente lo que Juan describe en Apocalipsis 11. He describes a beast who has power for 3.5 years, Él describe una bestia que tiene poder por 3 años y medio, a limited time under God's sovereignty, un tiempo limitado bajo la soberanía de Dios, during which he will kill and defeat God's people, durante el cual Él va a matar y derrotar al pueblo de Dios, until judgment is pronounced by God and God's people possess the kingdom. hasta que el juicio sea pronunciado por Dios y el pueblo de Dios posea el reino. The witnesses carry on doing their job under different rulers, kingdoms, and peoples. Los testigos continúan haciendo su trabajo bajo diferentes gobernantes, reinos y pueblos, Just like Daniel and his friends did. tal como hicieron Daniel y sus amigos. And each one will think, each of those leaders will eventually think that they have got rid of Christians. Y cada uno de esos líderes pensará que que han terminado, que han acabado a los cristianos, Whether from their country or from their generation. ya sea de sus países o de su generación. When I was a teenager, the international news carried a headline from a newspaper in Shanghai. Cuando yo era adolescente, hubo una noticia que apareció de Shanghái And it was on all the news media in the West. y estaba en todos los medios de comunicación de Occidente. In those days, Madame Mao was the mayor of Shanghai. En ese tiempo, Mao era el líder de Shanghái. Madame Mao, Mrs. Mao. Not Mao, Okay, Mrs. de Mao. Mrs. Mao, okay. En ese tiempo, la señora Mao, la esposa de Mao, estaba a cargo de Shanghái. And she had persecuted Christians terribly in Shanghai. Y ella había perseguido a los cristianos en Shanghái. And it was so bad that she put a headline in the newspaper. Y fue tan terrible que ella puso un título en the newsletter. In the newspaper. Ella puso un título en los periódicos. It said, "The end of Christianity in our city." Y el título era El final del cristianismo en nuestra ciudad. And that leads me to point H. Y eso me lleva al punto H. The enemy appears to win. El enemigo parece ganar. The victory will appear to go to the enemy. La victoria parece que está del lado del enemigo. And the witness will seem to die out. Y los testigos parece que desaparecen. And this will happen at various times through history. Y esto ocurrirá durante varios lugares en la historia. And this is really what is being described in verses 9 and 10. Y esto es lo que se describe en los versículos 9 y 10. As the witness seems to be destroyed, the people of the earth will rejoice. Cuando los testigos son destruidos o parecen ser destruidos, los moradores de la tierra dice que se regocijarán. And the reason these evil people will rejoice is straightforward enough. Y la razón por la que estas personas se regocijan es dicha aquí, claramente. The church, the two witnesses, has tormented them. Dice que los testigos, la iglesia, los habían atormentado. In other words, the repeated witness of Christ's people to judgment and salvation has angered unbelievers. En otras palabras, el testimonio de la iglesia de juicio y salvación ha enojado a los incrédulos. And so they are pleased now to have destroyed the church. Así que ahora se alegran de haber destruido a la iglesia. And as they see it, they have won a battle. Y desde su perspectiva, ellos han ganado la batalla. Now, let's do a little bit of application here. Vamos a hacer unas aplicaciones.
This passage clearly shows us that if we preach the gospel, people will become angry. Este pasaje nos enseña claramente que si predicamos el Evangelio, las personas se enojarán. Not everybody, because some will be converted, Pero no todos, porque algunos se convertirán. but many will become very angry. Pero muchos se enojarán. They will see us as tormenting them. Nos verán como un tormento. I think in the modern church, we always desire to be seen as loving people who will never torment anybody. Hoy en la iglesia moderna nos gusta ser visto como personas amorosas que no les gusta atormentar a nadie. And so it deeply worries us if somebody is angry with us. Por lo que nos preocupa mucho si alguien se enoja con nosotros. This passage reminds us that however nice we are, Pero este pasaje nos recuerda que sin importar lo amables que seamos, if we are faithful witnesses to Jesus Christ, some people will be angry. si somos testigos fieles de Jesucristo, algunos se enojarán. We cannot have a lively evangelical gospel witness to Christ No podemos dar un testimonio evangélico y vivo de Cristo without some people getting angry against the church. sin que algunas personas se molesten contra la iglesia. And that anger will reveal itself in all sorts of ways in the modern church. Y esa molestia, ese enojo se va a expresar de distintas maneras contra la iglesia moderna. In England, we wanted to expand a church. En Inglaterra, por ejemplo, queríamos expandir una iglesia. We had an old church, Teníamos una iglesia vieja and we saw a lot of people converted, y vimos muchas personas convertidas. and we changed the inside of the church to so we could have as many people as possible. Y cambiamos el interior de la iglesia para tener mayor cantidad de personas. And then we needed to add an extension to the church. Y necesitábamos añadir una extensión a la iglesia. And immediately there was an uproar in the town. There was a huge antagonism in the town. Y enseguida en la ciudad hubo una oposición a esto. So in the local newspaper, Y en el periódico local there was a headline pusieron un título which said, "Church minister wants to destroy our village." que el título era Ministro de la Iglesia quiere destruir nuestro barrio. That was me, Y ese era yo. because I wanted to change and add to an old building. Porque quería... I wanted to add to an old building. Porque quería expandir, añadirle espacio a un edificio antiguo. We had a very, very difficult 2 years Tuvimos unos 2 años muy difíciles. with many, many prayers. We eventually got permission to build an extension. Pero gracias a muchas oraciones, finalmente obtuvimos el permiso para esa extensión. Now, I use this example because this is just a church in a middle class area in England. Ahora, yo uso este ejemplo porque esto es solo una iglesia en un barrio de clase media en Inglaterra. And it is still difficult when you preach the gospel. Y aún así allí es difícil predicar el Evangelio. We know that in many places of the world, Y sabemos que en muchos lugares del mundo it is not a bad headline in the newspaper, no es un mal título en los periódicos, but it is your life that is in danger. pero en muchos lugares del mundo el problema no es un título en el periódico, sino que su vida está en peligro. But everyone will face anger if they preach the gospel.
Pero el punto es que todos se enojarán si usted predica el Evangelio. And that was why Madame Mao was so pleased the church seemed to be dead. Y por eso es que la señora Mao parecía estar tan feliz de que la iglesia hubiese desaparecido. And in this passage we read that this joy of the unbelievers will continue as the bodies of the witnesses lie out in the street of the great city. Y leemos que esta alegría de los incrédulos va a continuar incluso mientras los cuerpos de los testigos yacen en las calles de la gran ciudad. The city here is the place where the inhabitants of the earth, verse 10, live. La ciudad aquí es el lugar donde habitan los moradores de la tierra. So there are two cities. Así que hay dos ciudades. One is the city, that is all the people who are unbelievers. Una es la ciudad donde están todos los incrédulos. The other is the city called Jerusalem, La otra es la ciudad llamada Jerusalén, which is a description of all God's people. que es una descripción de todo el pueblo de Dios. And here, this is a description of the city like we read of in chapter 2, verse 13. Y aquí hay una descripción de la ciudad, Like we see in chapter 2:13 in Philadelphia. como la que vimos en el capítulo 2, versículo 13 en Filadelfia. Where we read, Satan has his throne. Una ciudad donde, como dice allí, donde Satanás tiene su trono. Now, specifically, John calls this city by three different names. Ahora específicamente, Juan llama a esta ciudad de tres maneras diferentes. First, it is called Sodom. Primer lugar es llamado Sodoma. So we're looking at verse 8 here. Este es el versículo 8. The people of Sodom, we all remember, refused to repent when Lot told them what was going to happen. Se recuerdan, el pueblo de Sodoma se negó a arrepentirse cuando Lot les dijo lo que ocurriría. Secondly, the city is called Egypt. En segundo lugar, la ciudad es llamada Egipto. Egypt is another example for God's people of a place that arrogantly held out against the witness of Moses. Egipto es otro ejemplo para el pueblo de Dios de un lugar donde se hizo resistencia al testimonio de Moisés, As he proclaimed God's word. cuando él proclamaba la palabra de Dios. Finally, and a little more difficult to understand, Finalmente, y un poco más difícil de entender, the city is called the place where their Lord was crucified. la ciudad es llamada el lugar donde su Señor fue crucificado. That, of course, is Jerusalem. Y esto, por supuesto, es Jerusalén. But he doesn't use the word Jerusalem here because Jerusalem represents the people of God. Pero aquí no usa la palabra Jerusalén porque Jerusalén representa al pueblo de Dios. Rather, here he is thinking of the place where Christ was crucified, Más bien aquí está pensando en el lugar donde Cristo fue crucificado, where Jesus was left as a laughing stock for 3 days, as one they laughed against for 3 days. It's the I don't understand that expression, laughing stock. that they laughed at him. Okay. Esto se refiere entonces al lugar donde Cristo fue crucificado y donde Él fue burlado. So have a look at verse 10. Vean el versículo 10. Read that. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. So the irony of this is something we mustn't miss. Ahora, la ironía de esto es algo que no debemos pasar por alto. We send presents to each other at Christmas. Nosotros nos enviamos regalos entre nosotros en Navidad. And you can imagine, here are people sending presents to each other because the church is dead. Así que aquí pueden
imaginar esta imagen donde las personas están enviándose regalos porque la iglesia está muerta. Christ was crucified. Cristo fue crucificado. It appears that the church is dead in this city or in that place. Parece que la iglesia está muerta en esa ciudad o en ese lugar. And so the beast has apparently won. Así que la bestia aparentemente ha ganado. It's important to see that this part of John's vision, complicated though it is, applies to the 7 churches. Es importante ver que esta parte de la visión de Juan, aunque complicada, Applies to the 7 churches. aplica a las 7 iglesias And it applies to Christians and churches down through the centuries. y aplica a los cristianos y a la iglesia a través de los siglos. Have a look at Matthew 10, verse 18. Vea Mateo 10, 18. Mateo 10, 18. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Churches will suffer persecution like seeing Antipas killed. Las iglesias sufrirán persecución, así como Antipas. There will be churches like Smyrna who are able to suffer even to the point of death. Chapter 2, verse 10. Vimos en el capítulo 2:10 que habrá iglesias como Esmirnas que sufrirán hasta la muerte. I don't know if you have this expression in Spanish, but it is like Satan will win on the streets. No. He will win. It's like a battle that's being fought in the streets, and Satan will win. No, no, When 2 gangs fight on the street, yeah. it's like that, and Satan appears to win. Okay. Esta batalla entonces es una batalla que aparentemente Satanás ha ganado. But it is like a down and out fight between people on the street. ¿Down? So it is like men. Okay, It is okay. like men fighting on the Pero, street. pero esta es una batalla, es como un mano a mano que aparentemente Satanás ha ganado. Exactly. Yeah. So it is an intense personal fight. Así que el punto es que es una pelea intensa y personal. And this is the age of the church. Y esta es la era de la iglesia. It was real for the churches in John's day, and it's real for us today. Esto era real para las iglesias en el tiempo de Juan y es real para nosotros hoy. But the time of such victory by the beast and such suffering for God's people remains strictly limited by God. Pero el tiempo de tal victoria por la bestia y el tiempo del sufrimiento del pueblo de Dios permanece estrictamente limitado bajo la soberanía de Dios. The mention of the city as the place where Christ was crucified reminds us that what John describes for the church is what happened to Jesus. La mención de la ciudad donde Cristo fue crucificado nos recuerda que lo que Juan describe para la iglesia es lo mismo que experimentó Cristo. Jesus witnessed and died. Jesús testificó y murió. But look back at John chapter 16 and see how Jesus prophesied about this. Pero vamos a Juan 16:10 para ver cómo Jesús profetizó acerca de esto. John 16 verse 10. Juan 16:10. No. Maybe Matthew? No. I've lost the verse, I'm not sure. I have it written down here. Let me read it to you. You can find out where it is. Perdí el verso, pero voy a leérselos. And you can tell me where it is.
I will tell you where it is. Ustedes pueden decir. I tell you the truth. John 16:20. Ah, John 16 verse 20 maybe? Juan 16:20. Good, that's right. Well done. Juan 16:20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. So Jesus prophesied all of this. Así que Jesús profetizó todo esto. He prophesied that there would be mourning. In other words, that people would die. Él profetizó que habría lamentación, en otras palabras, que morirían personas. And he prophesied that the world, the non-believers, would rejoice. Y él profetizó que el mundo, los incrédulos, se regocijarían. And this is what John sees in his vision. Y eso es lo que Juan ve en su visión. But then Jesus makes a promise. Pero luego Jesús hace una promesa. You will grieve, but your grief will turn to joy. Dice, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. So the time of the world's rejoicing is limited because Christ has protected and sealed his people. Así que el tiempo de regocijo para el mundo es limitado porque Cristo ha protegido y sellado a su iglesia. And Jesus is the example of this. Y Jesús mismo es el ejemplo de esto. Jesus was protected and sealed by the Father. Jesús fue protegido y sellado por el Padre. There would be no second death for him. No hubo segunda muerte para él. And this is the route that the church must follow and is expected to follow. Y esta es la ruta que la iglesia debe seguir y que se espera que siga. And the church follows Christ beyond death as well. And that's what we see in verses 11 to 13. Y la iglesia sigue a Cristo más allá de la muerte. Y eso es lo que vemos en los versículos del 11 al 13. And there we see the two witnesses are raised to life after the God-limited time of 3.5 days. Luego vemos que los dos testigos son resucitados luego de ese tiempo limitado de 3 días y medio. And so verses 11 to 13, the two witnesses are raised to life. Versículos 11 al 15, al 13, se nos dice que los dos testigos son resucitados. After the God-limited time of 3.5 days, an amazing event happens. Luego del tiempo limitado por Dios de 3 días y medio, ocurre un evento increíble. But if we have understood how the church follows Christ, this event should not surprise us. Pero si hemos entendido cómo la iglesia sigue a Cristo, este evento no debería sorprendernos. A breath of life from God entered the witnesses. Un soplo de vida de Dios entró a los testigos. Is it any wonder that we read, terror struck those who saw them? Y no es sorpresa que leamos que cayó gran temor sobre los que los vieron. God raises them back to life in full view of their enemies. Dios los trajo de vuelta a la vida en vista o ante sus enemigos. Another loud voice calls out to them, come up here. También oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. And we see that they went up to heaven in a cloud. Y vimos que subieron al cielo en una nube. And they go up in glory as God's protected people. Y subieron en gloria como siendo protegidos por Dios. And remember that in the Exodus, the cloud comes down to protect the people of God. Recuerden que en el Éxodo la nube baja, desciende para proteger al pueblo de Dios. Now, of course, this will finally be fulfilled when Christ returns in glory and at the day of judgment. Por supuesto, esto será finalmente cumplido cuando Cristo regrese en gloria y venga el juicio. On that day when there is a general resurrection, En ese día, cuando haya una resurrección general, no doubt those who
killed the Christians will be surprised to see them alive. Sin duda, aquellos que asesinaron a los cristianos se sorprenderán de verlos vivos. But that doesn't seem to be John's point here. Pero ese no parece ser el punto de Juan aquí. In fact, it seems that this resurrection is attached to a judgment, but it is still only a partial judgment. De hecho, parece que esta resurrección está vinculada con un juicio, pero que es un juicio solamente parcial. The final day has not yet come. El día final aún no ha llegado. Verse 13, there was a severe earthquake, El versículo 13 dice que hubo un gran terremoto, which, as we've seen before, is associated with judgment. que como hemos visto antes, esta figura se asocia con el juicio. But only a tenth of the city collapsed. Pero solo una parte de la ciudad colapsa. A tenth. Solo una décima parte de la ciudad colapsa o se derrumba. Now, remember, we're not talking literally about 1/10. Ahora recuerden, no estamos hablando literalmente cuando decimos una décima parte, But we are reminding ourselves that God prevents everything being destroyed at this moment. sino que esto nos recuerda que Dios previene que todo sea destruido al momento. A number of people were killed, but there were survivors. Y dice que por el terremoto murieron algunos, pero hubo sobrevivientes. Now, the figure of 7,000 is very obscure. Ahora, la figura de 7,000 hombres es muy oscura. 7,000 people were killed, it says in verse 13. Dice aquí en el versículo 13 que murieron 7,000 hombres. It is possible that it may represent about 1/10 of the population of the city of Jerusalem in John's day. Es posible que este número representase la décima parte de la ciudad de Jerusalén en los días de Juan. Or it may simply be a symbolic figure for the number of God's choice. O puede simplemente... God's It, choice. it can be a Oh. symbolic figure for a number of God's choice. O puede ser una figura simbólica para representar el número de los elegidos de Dios. But the important point is the number who are killed is limited. Pero lo importante aquí es que el número está limitado. But let's note three more things here. Pero vamos a observar tres cosas más aquí. In verse 13, some give glory to God. En el versículo 13, algunos dan gloria a Dios. What John is seeing is this. Lo que Juan está viendo es lo siguiente. However many times churches are destroyed and God's people martyred or exiled or persecuted, Sin importar cuántas veces las iglesias sean destruidas y el pueblo de Dios sea martirizado o perseguido, and however many celebrations there are of unbelievers, y sin importar cuántas celebraciones hagan los incrédulos, God will continue always to raise up for himself a church. Dios siempre continuará levantando una iglesia para Él. And this will be a matter of terror for those who look on. Y esto será algo que causará terror en aquellos que miran. For if they look, they will see something supernatural happening. Porque si miran, verán que hay algo sobrenatural ocurriendo. They will see evidence that God is protecting not just individuals, but his church as community in this world. Verán evidencia de que Dios está protegiendo no solo a los individuos, sino también a su iglesia como comunidad en este mundo. And quite marvelously, where some are not killed in this judgment, Y maravillosamente, aunque algunos no van a morir en este juicio, as the witnesses are resurrected, some will now give glory to the God of heaven. cuando los testigos sean resucitados, algunos darán gloria a Dios, darán gloria a Dios. This is another indication that we haven't yet reached the final judgment. Y esta es otra indicación de que aún no hemos llegado
al juicio final. So some give glory to God. Porque vemos que algunos dan gloria a Dios. Secondly, the church continues to witness. En segundo lugar, la iglesia continúa dando testimonio. Try as it will, the city of this world cannot eradicate God's church. Así lo intente, la ciudad de este mundo no puede erradicar a la iglesia de Dios. No sooner does it think it has eradicated the church than the church arises again. Cuando el mundo piensa que ha erradicado a la iglesia, ésta se levanta de nuevo. Here we are especially reminded of martyrs like Stephen in Acts 7. Aquí se nos recuerda especialmente a aquellos mártires como Esteban en Hechos 8, Who sees heaven opened and sees the glory of God. quien ve el cielo abierto y ve la gloria de Dios. And as he does so, they rush on him and kill him. Y cuando él lo hace, lo atacan y lo matan. And standing there is Saul. Y allí, frente a todo esto, estaba Saulo. Truly we can say that the witness is dead, and yet comes to the point where they stand again. Así que podemos decir que el testigo había sido muerto, pero a la vez hay un sentido en el que se levanta. And so we see the church beginning again. Y así vemos que la iglesia comienza nuevamente. One of the most amazing things when you think of the story of Madame Mao in the 1980s Una de las cosas increíbles de la historia de la esposa de Mao en los 80 is that the church in China is now enormous. es que la iglesia en China ahora es enorme. It is so big that the persecution is starting again. Y es tan grande que la persecución está comenzando de nuevo. They say that by 2025 or 2030, it will be the biggest church on earth. Dicen que para el año en 2025 o 2030 será la iglesia más grande del mundo. No wonder they are starting to persecute it again. Así que no es sorpresa que ahora la estén persiguiendo de nuevo. And this is happening through history with God's church. Y esto es lo que pasa a lo largo de la historia con la iglesia de Dios. As the church in America and in England seems to die down, Mientras la iglesia en los Estados Unidos e Inglaterra parece morir, the church in Colombia and in many countries in Africa is growing very rapidly. la iglesia en Colombia y en muchas partes de África está creciendo rápidamente. This is the witness that John is talking about. Y este es el testimonio del que Juan está hablando. Thirdly, the church follows Christ. En tercer lugar, la iglesia sigue a Cristo. As Jesus was raised from the dead and witnessed on earth before ascending back to heaven, so the church continues to rise from the dead and to witness again and again, so that more may give glory to God. Así como Jesús resucitó entre los muertos y dio testimonio al mundo antes de ascender al cielo, así la iglesia continúa levantándose de entre los muertos una y otra vez para dar gloria a Dios.